Para ser puntuales como nos gusta, vamos a arrancar esta segunda charla, este segundo taller de actualización docente. Como les decía la semana pasada, la verdad que para mí y para la Federación es un gusto, un placer enorme darle la bienvenida a este taller, ¿no? Es el segundo encuentro que, según está pautado, se va a trabajar sobre el aprendizaje basado en proyectos, que es la descripción de la naturaleza e identificación de las ideas concretas para poder llevarlo posteriormente al aula. ¿Quiénes van a exponer hoy? Bueno, ustedes lo conocen, pero vale mencionarlo. Son la doctora Liliana Sosiski del Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Matías Mella del Consejo también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros de mesa, a Catalino Núñez, al doctor Lanza y a Marcelo Canetti, que no está en nuestra mesa directiva, pero forma parte de nuestra federación, por el trabajo realizado. Y bueno, en lo que tiene que ver con la Universidad de San Andrés, al doctor Fermín del Valle, que es un habitué y un gran conocedor de nuestra profesión y bueno, que empuja habitualmente este tipo de encuentros. Y bueno, quienes están en los diferentes consejos o de los diferentes consejos son el doctor Sergio Pez, la doctora Cavallo, la doctora Romanini y la doctora Claudia Clase. A todos ellos, más que agradecidos por el trabajo y por el esfuerzo de llevar esto adelante. Tal como comenté el lunes pasado, donde en la charla hubo más de 150 participantes, nuestro objetivo principal desde la federación al realizar este taller, al trabajar en esto, es poder contribuir en el proceso de actualización de los docentes de las asignaturas que tienen que ver con las ciencias económicas y con nuestras profesiones, ¿no? Fundamentalmente es eso, trabajar en el rol presente y futuro de nuestros profesionales. Obviamente siempre desde Federación se trabajó con eso, ponemos especial énfasis y bueno, desde que se dio la posibilidad de trabajar así es en algo que hacemos hincapié y que queremos desarrollar. Fundamentalmente creemos que este tipo de aprendizaje es el aprendizaje indicado, de acuerdo a lo que veníamos hablando con los docentes y con quienes estuvieron a cargo del armado de esto, porque para poder trabajar bien en el mundo laboral, poder desarrollarse con éxito, no solamente tenemos que pensar en lo teórico, sino también que, digamos, de manera prácticamente excluyente, tenemos que tener ciertas competencias específicas que tienen que ver con la innovación, con la flexibilidad, con la responsabilidad, con todo lo que se fue agregando y desarrollando en esta pandemia que aceleró tanto los procesos. Es una preocupación enorme, es un trabajo de siempre que se realiza en federación y cada vez que tenemos oportunidad de juntarnos con las universidades lo decimos, de estar en este intercambio y en este prácticamente día a día que tenemos con los profesores o con miembros del staff de las universidades y de los colegios como para poder charlar de este tema y para poder llevar a la realidad a lo que a veces a los alumnos y a nosotros mismos se nos vuelve teórico. Queremos que los profesionales que salgan sean capaces de afrontar estos nuevos desafíos y nosotros somos los encargados y los responsables de poder ayudarlos a construir esto. Así que bueno, sin mucho más que decir, simplemente volver a agradecer al equipo de trabajo que hizo posible esto, que sabemos que es un esfuerzo importante. Quiero darles la bienvenida y bueno, invitarlos a poder trabajar y debatir juntos este segundo taller. Así que bueno, les cedo la palabra como para que presenten a los expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvio. Gracias. Muchas gracias, Silvio. Muy buenas tardes. En realidad, quiero agradecerles a todos los participantes, a los que estuvieron en el primer encuentro, a los que se sumaron hoy, a las autoridades de la FAPSE que nos acompañaron en esta idea que se transformó en proyecto y hoy llega a ustedes. La verdad que para nosotros es una gran alegría estar cumpliendo con este segundo encuentro, porque cuando lo empezamos a pensar, decíamos, bueno, cómo dividirlo para que llegue de la mejor forma posible a los docentes y que pueda ser de utilidad, porque la idea era, como muy bien decía Silvio, generar esta articulación, estos puentes entre los distintos niveles de educación, entre la escuela secundaria, la universidad, los estudios superiores, pero además es una formación para la vida, porque lo cierto es que cualquier aprendizaje de estos que les podamos brindar a nuestros estudiantes les va a servir dentro de las ciencias económicas, pero también en cualquier formación que decidan continuar. Por eso también decíamos el otro día la importancia del docente dentro del aula, ¿no? Los tiempos cambiaron, ya no somos los que llevamos la información, pero sí los que enseñamos a utilizarla, los que colaboramos con el desarrollo de habilidades.
Muy bien. En este segundo encuentro nos van a aportar sus conocimientos la contadora Liliana Sosinski y el magíster Matías Mella, realmente dos profesionales con amplia experiencia que bueno, han transitado por la educación de distintas maneras, en escuelas secundarias, en la universidad, y quieren transmitirnos esta experiencia. Creo que el aprendizaje basado en proyectos es una gran herramienta pedagógica y espero que ustedes también lo consideren así y que les sea de gran utilidad. Bueno, Matías, Liliana, la presentación es de ustedes. Esperemos que puedan desarrollarla con amplitud y que les sea de utilidad a todos. Bueno, comienzo directamente. Buenas tardes a todos. A mí me toca hacer esta introducción y, como bien dijo Claudia, nuestro objetivo principalmente es buscar estrategias docentes para lograr que el aprendizaje completo de los alumnos, el aprendizaje que tenemos que considerar siempre haciendo. Nosotros sabemos que al hacer el conocimiento queda más afirmado en el alumno. Y con esta estrategia o esta modalidad que vamos nosotros a desarrollar, y es el que queremos transmitirle, es la integración de las distintas disciplinas que están vinculadas a las ciencias económicas. Tengamos en cuenta que nosotros trabajamos de entre las distintas materias, de las distintas asignaturas, enfocamos desde distinto punto de vista. La contabilidad en cuanto a la información, la administración en cuanto a la gestión, la economía en cuanto a la participación de los distintos entes, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, en el circuito de la producción. Y desde la informática, con todos los adelantos que nosotros estamos viendo y que se están desarrollando, que son aquellas herramientas que nos permiten lograr el conocimiento, pero no solamente lograr la información, como bien lo pusieron los compañeros el encuentro anterior, es lograr que esa información se transfiera a conocimiento, a sabiduría, al poder hacer. Y ya adelantándonos, y ya está sobreentendido, esa estrategia metodológica entre todas, que existen varias que permiten integrar los distintos conocimientos, vamos a desarrollar el aprendizaje basado en proyectos. Y entonces, ¿cómo comenzamos? Reflexionando que nuestra idea principal es intensificar la reflexión y de esa forma lograr la motivación. Siempre buscamos alguna frase de los perfectos autores científicos que desarrollan el conocimiento, y entonces se dice: una persona inteligente resuelve un problema, una persona sabia lo evita. Nosotros, bueno, nos definimos como inteligentes, por eso queremos resolver nuestro problema. ¿Y cuál es nuestro problema? Que el alumno logre el conocimiento, sepa actuar, no esté solamente limitado a la teoría, porque solamente con la teoría no se logra el conocimiento. No puedo transferir un conocimiento a otra situación. Y desde las instituciones educativas, obviamente no se pueden afrontar todas las situaciones que se presentan en las distintas instituciones. Y por eso, entonces, como ya les habíamos anticipado, existen estrategias. ¿Cómo desarrollamos nuestro rol, nuestra función docente? Siempre pensando
nuevas metodologías, nuevas situaciones, probando. Si una estrategia no funciona, buscamos otra, pero nuestro objetivo es justamente ese, que el alumno se capacite, adquiera conocimiento y pueda actuar desde la profesión. Comenzamos entonces con una pequeña diagnóstico donde encontramos distintas imágenes que nos parecieron significativas para analizar a través de la evolución del pensamiento cómo fueron desarrollándose las distintas teorías de la educación, desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista de la enseñanza. Bueno, buscamos una imagen que representa la Edad Media, donde fíjense, están sentados los distintos discentes y escuchando desde una tarima al profesor, al expositor. O sea que evidentemente vemos una situación rígida, a pesar que sabemos que algunos filósofos como Aristóteles siempre se basaba en preguntas y respuestas. Al lado, ¿qué imagen vemos? En realidad la imagen que me hace recordar cuando yo iba a la escuela, sentado en forma separada, en forma sin posibilidad de diálogo entre los distintos estudiantes, trabajando, tratando de solucionar los distintos problemas que se nos planteaban. En la otra, un poquito, bueno, haciendo referencia a distintas teorías. En la segunda imagen sería el conductismo, en la tercera ya estamos con el constructivismo, donde lo que se quiere es no ponerse solamente en el punto de vista del docente, que es el que enseña, porque nosotros sabemos que podemos enseñar, pero ¿qué pasa con los alumnos? ¿Aprenden? Con repetirle algunos conceptos teóricos, ¿podemos decir, mis alumnos aprendieron? Evidentemente no. O sea que en la tercera imagen ya vemos una mayor participación donde el docente, uno supone que está tratando de hacer una exposición dialogada, dando lugar a que los alumnos pregunten. No, recién me confundí porque me acordé que cuando yo transitaba como profesora y coordinadora a la escuela secundaria, fui a observar una clase y los chicos, era escuela de señoritas de tercer año, tenían miedo cuando la profesora le hizo una pregunta, se largó a llorar. O sea, en esa forma el alumno puede aprender. Tenemos, bueno, según las nuevas teorías y el apoyo psicológico, estamos hablando del aprendizaje emocional, o sea que el alumno tiene que estar distendido para poder interactuar con el conocimiento. Bueno, y en la última imagen de la primera línea encontramos otra presentación donde ahí, fíjense, los chicos ya no están sentados en forma rígida, cada uno con distintos instrumentos, con el desarrollo del conocimiento adquirido mediante herramientas manuales, otros mediante la computadora. O sea que dejamos de lado esa rigidez que nos marcaba. O sea que el docente cambia su rol, participa, brinda la posibilidad que el alumno desarrolle por su cuenta el conocimiento. Bueno, y en la otra imagen que viene muy bien y se relaciona perfecto con el aprendizaje basado en proyectos de el aula invertida. ¿Qué quiere decir? Comúnmente, y seguramente alguno de nosotros ya lo implementó,
O sea que no son a veces técnicas nuevas que se utilizan, sino se reflota técnicas, lo que pasa se les va dando otro sentido. En este caso, como bien lo dice su nombre, que encontramos que primero está la lectura, el análisis, por eso es muy importante la selección que haga el docente del material que le alcanza al alumno para su reflexión, y en la clase se desarrollan, ¿qué cosa? Los distintos, por un lado problemas, por un lado proyectos, según cuál es la estrategia asumida, y entonces el alumno puede desarrollar, no repitiendo un libro tal cual se encuentra en la bibliografía, como el paso tradicional sería, yo explico, el alumno lee, después evalúo. Eso es, lamentablemente, algunas técnicas que no se logra de esa forma el conocimiento. Pero yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando toda la parte metodológica y acordándonos de Roberto Gagné, ¿qué pasa? Él, en su teoría del aprendizaje, en algún momento, en el desarrollo de sus teorías, dice: a pesar de todo, los alumnos aprenden. O sea, también tenemos que pensar cuál es la estrategia del alumno para poder aprender. Algo de eso ya las chicas en el encuentro anterior hicieron referencia. Y vemos también, ¿qué cosa? Las distintas formas de estructurar un aula. Si yo entro a un aula y ya veo cómo los alumnos están sentados, veo la predisposición en un segundo del docente, ya uno se da cuenta en qué metodología elige, qué metodología caracteriza a su enseñanza. Y entonces, pasando a este pequeño diagnóstico, rápido diagnóstico, que ustedes en todo caso pueden, en la última fase, cual se anunció, participar, que recibimos preguntas y reflexiones, lo podemos extender un poquito más. Bueno, acá nos sorprende el tema educación para la sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Que dura en el tiempo, no es aprender hoy, aprender de memoria, repetir, me toman examen, dentro de 2 días ya no me acuerdo de nada porque lo aprendí de memoria. En consecuencia, hay que buscar distintas competencias para que el aprendizaje sea activo, preactivo, participativo, lo que nos permite imaginar, investigar, planificar y actuar. Por eso tenemos que entrenar a los distintos alumnos, que ese famoso que uno dice, desde que yo empecé, des en cuenta que no ayer empecé con la docencia, en el primer momento ya me hablaban del desarrollo del pensamiento crítico, pero era totalmente memorístico. En consecuencia, ¿cómo lo ponemos a ese pensamiento crítico? Logrando justamente eso, que las personas sean innovadoras, sean creativas, y también corresponde a los docentes, Matías, la próxima, también nuestra actitud, porque fíjense que nosotros sabemos muy bien que los alumnos, no digo imitan, pero se responden a la conducta del docente. Si el docente los motiva, les atrae más la asignatura. No, seguramente nos ha pasado cuando estuvimos cursando, ya sea la escuela secundaria, la universidad,
yo voy a seguir tal cosa. ¿Por qué? Porque me había sentido atraída por el desarrollo de las clases de un docente determinado. Por eso tenemos que lograr esa misma actitud que nosotros queremos ser los alumnos, ser proactivo, participativo, y para eso tenemos que estar organizados en cuanto a nuestro conocimiento, reflexionar y, obviamente, que eso que logramos, ese conocimiento nos sirva, que sepamos para qué se hace. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Con situaciones que se vayan presentando y tratando de dar solución. Bueno, y fíjense, tal cual avanzamos en las diapositivas, vemos que, o retomamos el concepto de desarrollo sostenible. No nos importa solamente el procedimiento de la gestión y las prácticas corporativas, sino el impacto ambiental que obviamente a todos nos preocupa, y nos preocupa también la contribución social. Queremos que las personas logren el conocimiento, estén capacitadas para actuar y defender, por un lado, al medio ambiente, y por el otro lado, seguramente, ¿a quién? Me está corriendo, Matías, espera un poquito. Y esperen que me vuelvo a conectar. El desarrollo de las personas para que solucionen los problemas que se presentan en la sociedad. Bueno, ahora sí. El enfoque para la sostenibilidad necesita que nosotros tengamos información útiles para que se pueda tomar decisiones. Esas decisiones hacen que la contabilidad tradicional no sea ese concepto que nosotros aprendimos de memoria, un sistema de información para la toma de decisiones. ¿Qué información? Y ahí aparece el concepto de distintas áreas o segmentos de la contabilidad. Encontramos la contabilidad patrimonial o financiera, como la conocemos ahora, la social y ambiental, la económica o nacional, y la gubernamental o pública, que nosotros sabemos que tiene elementos diferentes. La contabilidad social y ambiental no tiene un debe y un haber, no tiene una partida doble, son otros informes que se presentan para que el usuario de la información pueda tomar decisiones. Bueno, la otra es dentro de un país, y como ya dije, la forma que diferencia a las empresas privadas o públicas, pero por el otro lado las gubernamentales. Bueno, todo esto que estamos diciendo no está creado o desarrollado por nosotros. Ya la UNESCO, dentro de las distintas competencias que establece, que necesita el ciudadano, habla de distintas habilidades, de distintas competencias, y ahí hay algunas que desciframos: pensamiento sistémico, el de anticipativo, estratégico, pero a lo que nosotros nos importa mucho y resaltamos el de colaboración y, como les dije antes, pensamiento crítico y resolución de problemas. En consecuencia, ¿existen estrategias de enseñanza que podemos afrontar, con la que podemos afrontar a estos desafíos? Obviamente, ya los estamos anticipando. ¿Cuál sería? Sería, en este caso, que es la que nos vamos a ocupar, el aprendizaje basado en proyectos, y pusimos ahí versus, o sería el aprendizaje basado en problemas. Evidentemente ya estamos mostrando que, si bien tienen puntos en común, también hay diferencias que lo caracterizan. Nosotros vamos a desarrollar
el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y mediante esta gráfica podemos sintetizar rápidamente a qué nos hacemos referencia. Estamos hablando de un proyecto, algo que quiere dar un producto final, el hacer, el poder construir algo y ver los resultados. Para eso, obviamente, el que desarrolla a veces se puede hacer conjuntamente con los alumnos, es el de desarrollar un tema en especial. Puede ser a pedido de los alumnos o que surja la idea del docente. Y para eso, o sea, como ya les vengo diciendo, algo que solucione y que sepa cómo resolverlo. O sea, que lo que aprendo me sirve para ¿qué? Para eso hay que formar grupos. Y fíjense que ahí está establecido el equipo colaborativo. Ahí, obviamente, es difícil trabajar en grupo. Nosotros lo sabemos desde la faz estudiantil, desde la faz profesional. Hay que trabajar distintas reacciones para lograr la armonía dentro del grupo. Grupo que hablamos de los alumnos, pero también hablamos de los docentes, porque tengan presente que este aprendizaje basado en proyectos que nos permite trabajar, interactuar con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Obviamente que también se puede realizar todo dentro del aula, pero se hace un poquito más complicado. Nosotros solos tenemos que conocer, hacer participar al alumno de los contenidos de distintas disciplinas vinculadas a las ciencias económicas. Para eso tenemos que desarrollar qué es lo que queremos lograr, cuál es el producto a lograr. Y para eso tenemos que ir logrando información. Y acá aparece la transversalidad, que es el eje temático que recorre las distintas asignaturas. En este caso, es el emprender, es el hacer. El hacer también de algo a lo mejor que podría ser desarrollar cómo el proyecto de ir de excursión a tal lado lo podemos concretar. ¿Cómo lo vamos a realizar de la forma más eficiente? Para eso, bueno, se asignan roles, se divide el actuar de cada una de las personas, qué es lo que tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, y este actuar tiene que ser con responsabilidad, hacerse responsable del rol, de la función que se le asignó. Una vez que se haya logrado esta distribución, está el intercambio. A mí se me ocurre algo, pero lo voy a discutir con la gente de mi grupo. Y acá también me acuerdo, y ustedes también participarán de eso, que nos decían, trabajá en grupo. Entonces, Liliana, a vos te toca la página 1. Matías, a vos te toca la página 2. Faltaba alguien y ya el resto del grupo no sabía qué hacer. Entonces, existía lo que nosotros decimos, la división del trabajo, pero no el trabajo en grupo, solidario, el aprendizaje colaborativo. Y tengan presente otro concepto que también tenemos que rescatar, es el de la posibilidad y el saber, la organización, que cada uno de nosotros tiene otro estilo de aprendizaje. No todos aprendemos en el mismo tiempo y con las mismas características. Bueno, una vez logrado esto, justamente hay que ver si con eso que logramos se logran los distintos objetivos que se querían lograr. Y acá viene la parte de analizar, sintetizar y saber qué es lo que va a hacer cada uno. Se menciona obviamente la creatividad, pero
acá quiero hacer una pequeña referencia. Nosotros tenemos nuestros objetivos, pero ¿son nuestros objetivos logrados por los distintos alumnos? ¿Han logrado las habilidades, las competencias que corresponden? Y una vez logrado, se comenta, se publica, se hace trascender al resto, ya sea de la comunidad, de la escuela, dentro de la división, para que recibir aportes y ahí analizar, ¿se logró lo que nosotros queríamos? ¿Los alumnos lograron las competencias que querían? Y ahí nosotros podemos decir que este aprendizaje basado en proyectos funcionó. También acuérdense que se aprende con los errores. Si yo no hago las cosas, como una frase atribuida a Einstein, pero parece que no es así, es, si yo no cambio, ¿cómo puedo lograr el cambio en mis alumnos? Bueno, Matías, ¿esto se puede lograr en las ciencias económicas? Bueno, buena pregunta la de Liliana, y es un poco el punto al que queremos llegar. Primero, hicimos una introducción, si quieren, al nivel de marco teórico del que estamos hablando, el aprendizaje basado en proyectos, pero el objetivo central es pensar en ustedes, profesores que están en el aula con estudiantes de los últimos años del nivel secundario, y hacer esta pregunta: ¿cómo hacemos para tenerlos motivados, para tenerlos incentivados en contenidos propios de las ciencias económicas, y para también mostrarles esto que Liliana dice de la utilidad, ¿no? La performatividad? Del encuentro pasado me llevaba 2 puntos. El primero, hablábamos de la interdisciplinariedad, la necesidad de transmitirles a nuestros estudiantes la complementariedad que tienen cada una de las disciplinas. Esta idea de que en muchos casos nos pasa que cuando les explicamos, por ejemplo, contabilidad a los alumnos del nivel secundario, nos quedamos en las ramas del bosque, ¿no? Nos quedamos en el asiento, nos quedamos en el mayor, nos quedamos en el 8 columnas, y no llegamos a mostrarles los estados financieros. ¿Y qué hacemos con esos estados financieros? ¿Cómo se publican esos estados financieros? ¿Cómo se toman decisiones en base a esos estados financieros? Y detrás, el alumno, que luego en algún momento tendrá que elegir, por ejemplo, y poder optar por la carrera de contador público, se queda con que el contador público hace solo asientos y solamente se dedica a hacer asientos. Y toda la parte de entender el lenguaje contable, tomar decisiones en base al lenguaje contable, ser el experto en poder entender ese lenguaje, comunicárselo a otros y aconsejar a otros, queda perdido porque vemos esa rama, vemos esa hojita, todo ese bosque, no llegamos, ¿no? Que recordaba que algunos de ustedes en los comentarios ponían, bueno, una iniciativa sería mostrarle de entrada a mis alumnos los estados contables de una compañía, para que a partir de ahí vea cómo todo lo que está haciendo termina en este producto. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarle esto? Para mostrarle la importancia, la utilidad, la clave de un contador público, pero a su vez aprovechando estas estrategias de aprendizaje que hoy en día muchas jurisdicciones hasta nos la exigen como parte de la exigencia que tenemos día a día como profesores a tener que seguir en nuestras clases. Y el punto es el siguiente. Liliana, cuando nos comentaba sobre de qué se trata un aprendizaje basado en proyectos, lo primero que decía, y quiero hacer énfasis en eso, y es que el aprendizaje basado en proyectos su punto de partida es el interés del alumno. Es decir, hablé de interdisciplinariedad,
pero ahora quiero hablar de motivación. Lo más difícil que nos pasa es tener un alumno que le vamos a explicar y el alumno no quiere aprender. ¿Por qué? Porque no tiene interés en aprender lo que nosotros queremos o tenemos que enseñarle. El aprendizaje basado en proyectos lo que busca es ser una estrategia de aprendizaje centrada en el alumno. Es decir, partir de una motivación por parte del alumno. Entonces, como dice la palabra, el aprendizaje basado en proyectos está basado en un proyecto. Un proyecto que vamos a tener que recorrer a lo largo de toda la cursada con nuestros alumnos. Y que la elección de ese proyecto va a tener que partir del alumno y no de nosotros. Entonces, ¿por qué les presento esta slide, ¿no? Donde les digo, investigando problemas de la comunidad en la que son parte, cuya solución pueda ser el propósito de las empresas a diseñar? Pensemos que podemos presentarles a nuestros alumnos o incluso iniciar una actividad, ahora que estamos iniciando nuestro ciclo lectivo con nuestros alumnos, en donde ellos tengan que identificar, tengan que analizar problemáticas de carácter social, de carácter ambiental, de carácter económico, que son parte de la comunidad en la que está el colegio, en la que ellos viven, en la que ellos participan día a día. Y Liliana habló de su sostenibilidad. Sergio, el lunes pasado, tomaba ese mismo concepto. Y acá hablamos de introducir un concepto que hoy en día se habla mucho y está incluso presente en nuestros alumnos, que es las empresas de triple impacto. Empresas que en su corazón no solamente buscan obtener dinero para poder ampliar su objeto, sino que también ayudar a lo ambiental y a lo social, a las comunidades en las que son parte, y que parte del servicio que ofrecen, del producto que ofrecen, permite ayudar y mejorar la situación económica, social y ambiental de la comunidad. Ahora, tenemos que partir de una pregunta inicial. Una pregunta inicial, una actividad inicial con nuestros alumnos en la que les pidamos reflexionar sobre los problemas de la comunidad. Y después lo que tenemos que pensar es cómo podemos mostrarle que los conocimientos que uno puede tener como contador público o como profesional en ciencias económicas permite ayudar a solucionar o aportar un grano de arena en la solución de esas problemáticas. Entonces, el primer punto es esa pregunta inicial. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra comunidad? Y el segundo punto es empezar, y ahí es donde buscamos esa interdisciplinariedad de, bueno, ¿qué conocimientos, qué recursos tenemos, sabemos trabajar con los saberes previos y qué recursos necesitamos aprender? Fíjense cómo cambia la situación, porque ahora el aprendizaje lo vamos a estructurar a partir de la necesidad del proyecto que ellos eligen. Y entonces, la idea, la propuesta, yo en esta conversación se los voy a plantear como una idea y luego voy a invitarlos a aquellos colegios que estén interesados en probar esta idea en el aula y acompañarlos este año en desarrollar esta idea. ¿Para qué? Para tener un ejemplo práctico, para tener pruebas pilotos de cómo esto puede llevarse a la realidad. Lo que ustedes ven aquí es una adaptación de lo que se llama el lienzo de modelo de negocios, o en inglés el Business Model Canvas, que fue propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder, y lo que busca es
en una hoja, describir la idea de un negocio. Si ustedes ven el centro de este lienzo, el centro de este lienzo responde básicamente, al qué ofrecemos como propuesta de valor. ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestro producto como organización? Y el objetivo es que los estudiantes sean protagonistas. Por eso hablamos de una estrategia de aprendizaje basado, centrado en el estudiante. Ellos van a emprender, ellos van a ser los dueños de esta organización, los fundadores de esta organización. La primera pregunta es, ¿qué ofrece esta organización? ¿Cuál es el producto que vamos a vender? Del lado derecho de este lienzo, vamos a responder la pregunta de ¿a quién le hacemos llegar esa propuesta de valor? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿Cómo vamos a conectar? ¿Cómo vamos a hacerle llegar esa propuesta de valor al cliente? ¿Cómo nos vamos a relacionar con él? Y del lado izquierdo, vamos a responder al cómo. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué actividades vamos a hacer con esos recursos? ¿Qué socios claves vamos a necesitar para poder desarrollar ese producto, desarrollar ese servicio y hacérselo llegar a nuestro cliente? Pero hablábamos de sostenibilidad. Hablábamos de empresas de triple impacto. Y les decía que lo que ustedes están viendo es una adaptación del Business Model Canvas propuesto por Alexander Osterwalder. ¿Y por qué es una adaptación? Fíjense que arriba de propuesta de valor aparece un corazón. Dice propósito. Porque el objetivo es que esa propuesta, ese producto, ese servicio que nuestros alumnos van a diseñar, que nosotros los vamos a acompañar en ese diseño, tiene que responder a una pregunta previa y es, ¿cómo ese producto o ese servicio que van a ofrecer ayuda a esa comunidad, a esa problemática social, económica o ambiental que habían identificado como pregunta inicial? Les doy un ejemplo muy cortito de una compañía de triple impacto, una organización de triple impacto que hoy existe, para que se entienda esta idea de propuesta de valor y propósito. Existe una organización que se llama Fracking Design, fundada por unas hermanas de apellido Basilota. Se dedican a, si no conocen, a elaborar riñoneras, mochilas, con un textil particular que surge de lo que se llaman big bags plásticas. No sé si ustedes, seguramente cuando uno hizo alguna construcción en su casa, llega una bolsa grande de arena contenida en una big bag plástica. Bueno, seguramente tenemos conectados personas del sur del país. Les comento, no soy experto en eso, pero para darles una introducción a todos de la problemática. Las empresas petroleras, como parte del proceso de extracción de petróleo, tienen lo que se llama la fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica es un proceso en el cual se inyecta agua a mucha presión con otros elementos, por ejemplo arena, para lograr perforar y encontrar petróleo o gas. Para ese proceso se utiliza una elevada cantidad de arena. Por cada pozo petrolero, tengo el dato aquí marcado, se utilizan 40.000 toneladas de arena. Eso implica unas 26.500 bolsas de arena, que no se llegan a reutilizar y por lo tanto lo que ocurre en muchos casos es que se terminan quemando. Y el quemar genera o afecta la huella de carbono, agranda la huella de carbono.
¿Qué han hecho estas hermanas? Han decidido utilizar parte de estas bolsas plásticas para elaborar carteras con diseño, que haya personas que estén dispuestos a pagar un precio por ella. ¿Por qué? Porque agregan valor, porque tienen una estética que al consumidor le gusta, y que por lo tanto, incluso en la elaboración de esas carteras, de esas mochilas, puedan emplear personas de la comunidad o de comunidades que necesitan realmente trabajo. De comunidades más alejadas, más complicadas en cuanto a cantidad de recursos. Y entonces, hay una propuesta de valor. La propuesta de valor es la fabricación y comercialización de elementos, de carteras, de mochilas, de riñoneras, a partir de materia prima utilizada o elaborada con big bags plásticas. Pero hay un propósito. ¿Qué es lo que permite esta organización? Reutilizar big bags plásticas que contribuyen a solucionar un problema. Fíjense que arriba del corazón propósito está problema. Y el problema es evitar que se agrande la huella de carbono. Y el punto entonces está en esta integración de nuestros alumnos identifican problemas de sus comunidades, problemas que a ellos les preocupan, problemas que incluso quizás algunos de ellos los viven en primera persona, y aplicamos conceptos propios de la gestión de las organizaciones, como el concepto de empresa de triple impacto, como el concepto de Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocios, para juntos con ellos ayudarlos a diseñar una organización que elabore un producto o un servicio que satisface a un cliente y que a su vez contribuye con evitar ese problema o con reducir ese problema. Ahora, les hablaba al principio del contador público. Les hablaba al principio de esta mirada muy focalizada del árbol que no ve el bosque. Fíjense que en este mismo lienzo, si nos vamos hacia abajo, aparece la medición, aparece la cuantificación. Es decir, hablamos de un producto que se lo vamos a hacer llegar a un cliente. Y tenemos entonces que definir cuánto va a estar dispuesto nuestro cliente a pagar por ese producto o servicio. Tenemos que pensar en nuestra fuente de ingresos. Tenemos que cuantificar cuánto serán nuestras ventas. ¿Cuánto es el nivel de ventas mínimo que necesitamos para poder tener ganancias? Pero para poder hablar de ventas, tenemos que pensar en el lado izquierdo, y es ¿cuántos son nuestros costos? ¿Cuánto nos cuesta elaborar ese producto, prestar ese servicio? ¿Cuántos de esos costos son fijos? Es decir, los vamos a tener que afrontar con independencia de las unidades que comercialicemos. ¿Cuántos de esos costos son variables? ¿Cuánto es nuestro punto de equilibrio en base a la composición y estructura de costos fijos y variables? Todos estos conceptos son conceptos que ustedes los tienen incluidos en los contenidos de cada una de las materias de la orientación de gestión, de la orientación de economía en el secundario. Pero lo que estamos tratando de pensar juntos es cómo esos contenidos incluirlos
que formen parte y que muestren la utilidad de aprenderlos en un proyecto concreto. Y acá digo, no nos quedemos, Liliana cuando hablaba de la contabilidad hablaba de muchas contabilidades, no nos quedemos solamente en la contabilidad financiera, ¿no? La de las empresas, organizaciones que tienen que cumplir con lo que exigen los organismos de regulación para presentar los estados contables. Es necesaria, pero también hablemos con nuestros alumnos de la contabilidad gerencial, es decir, la necesidad de poder cuantificar para poder gestionar, para poder saber cuánto gano por cada producto que vendo. Y en este sentido también podemos incorporarle a nuestros alumnos la diferencia entre el ganar y el cobrar. Empezar a pensar con ellos, no es lo mismo que vendas al contado con que vendas a crédito. ¿Por qué? Porque si vendés a crédito y no conseguís el dinero en tiempo, vas a necesitar que otra persona te dé el dinero porque no vas a poder seguir comprando. Pero aquí hay algo que Liliana también mencionó, que es el aprendizaje emocional. Yo quiero hablar más que el emocional, complementarlo, es el experiencial. Buscar que el alumno lo viva en primera persona. Que el alumno se dé cuenta de que si no tiene el dinero, va a tener que salir a buscar otra fuente de financiación. Es lo que solemos llamarle me gusta decirle el momento, ajá. Es cuando el alumno dice, ah, si no tengo el dinero, no puedo seguir creciendo. Ah, entonces con lo cual, esta idea de devengado y percibido que decía el profe de contabilidad, no lo decía tan en vano. Tiene sentido porque si solo miro el estado de resultados, miro las ganancias y pérdidas, pero no miro la evolución de caja, podría estar diciendo qué buen negocio y al final no es tan bueno. La idea es estos mismos contenidos, estructurarlos en este proyecto. Liliana habló de transversalidad. Y Sergio, recuerdo junto con Claudia, en el lunes pasado hablaban de interdisciplinaridad. Bueno, la idea es lograr esa interdisciplinariedad de materias, de manera tal que las materias que son propias de contabilidad, como puede ser sistema de información contable, trabajen en este proyecto en equipo y en conjunto con materias que son propias del campo de la gestión de las organizaciones. Pero no solamente esto, limitarlo a las materias de la orientación de gestión de las organizaciones. Porque aquí las materias vinculadas con la biología, las materias vinculadas con las ciencias sociales, nos pueden ayudar desde el punto de partida en la descripción de la problemática. Incluso las materias vinculadas con las ciencias exactas, en la cuantificación. La idea y el objetivo es pensar con el alumno un problema que sea el interés y mostrarle la importancia del contador público, la importancia de otras profesiones vinculadas con las ciencias económicas en la solución, en aportar valor a esa problemática. Ahora, ¿qué es lo que tiene de bueno y se destaca esta estrategia de aprendizaje, que llamamos aprendizaje basado en proyectos? Que lo que busca es combinar conocimientos, que son los contenidos propios de cada disciplina, los contenidos propios de la contabilidad. Hablé de costo fijo, hablé de costo variable, hablé de venta, hablé de devengado, hablé de percibido. Son todos contenidos, son conocimientos. Pero combina los
conocimientos, con habilidades y actitudes. Liliana dijo, los alumnos van a tener que trabajar en equipo. Los alumnos van a tener que compartir ideas. Los alumnos van a tener que colaborar entre sí. Los alumnos van a tener que contarle a otros sus proyectos. Los alumnos incluso van a poder, en caso, dependiendo de la magnitud, llevar ese proyecto adelante en un mínimo producto viable para que puedan mostrar que es realizable. Y la idea es acompañarlos, como nos pasa a nosotros como profesionales, en desarrollar esas habilidades. Hoy no se trata solamente de enseñarles a nuestros alumnos conceptos. Se trata también de entrenarlos a que trabajen mejor en equipo, a que gestionen mejor conflictos, a que empaticen mejor entre ellos. Y el objetivo, ¿y eso cómo se hace? Ninguno de nosotros, quizás alguno de nosotros, es coach y tiene más experiencia que otros, pero todos nosotros sí tenemos la experiencia de esto, haberlo vivido en primera persona. Y en este sentido, el consejo es acompañarlos en el proyecto y reflexionar con ellos a medida que vayan apareciendo, emergiendo problemas. Y esos problemas, como decía Liliana, ¿no? Nos decían, bueno, divídanse las tareas, háganlo y entréguenlo. Y siempre había conflictos, quizás, en donde no, todo lo hacía la misma persona, nadie se ponía de acuerdo, dividían las tareas pero no las intercambiaban. Cuando hacían la exposición, exponían y se veía que cada uno hacía su parte y había uno que juntaba todo a último momento. Eso sigue pasando. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es que forme parte del proyecto de nuestros alumnos. No solo que aprendan de costos, de devengado y percibido, sino que también tengan la oportunidad y que nosotros trabajemos con ellos de hablarse entre ellos, tener momentos en aula en donde puedan coordinarse entre ellos e incluso, y por eso digo storytelling, que hoy se habla mucho, enseñarles a nuestros alumnos a contar historias, digo, a contar el proyecto y a vender ese proyecto. Por más resistencia que tengamos de ellos, que soy tímido, que soy tímida, que no me gusta, que prefiero hacerlo escrito, y mostrarles ejemplos reales de emprendedores que salen a buscar dinero para poder crecer en sus emprendimientos y tienen que contar historias y tienen que convencer a otros. Porque el punto está en lo que dijo Liliana. Si a nuestros alumnos no les empezamos con el para qué, con la descripción de la utilidad, es donde quedamos con personas desmotivadas o sin motivación. Ahora, la gran pregunta a todo esto es, ¿y cómo evalúo? ¿No? Porque cuando diseñamos esta charla, lo que pensamos entre todos es en ustedes, empatizar con ustedes. Por eso arranqué con el alumno desmotivado, pero también empatizar con ustedes en el sentido de que luego después hay que poner una nota. Entonces, Matías, me hablas de proyecto transversal, proyecto interdisciplinario, proyecto en el que participan muchas materias. Ok. ¿Y cómo de eso saco una nota? Porque a la larga necesito ponerle una nota a este trabajo. Bueno, el concepto de rúbrica es el concepto que traemos como un método, como una herramienta que puede ser oportuna para este tipo de estrategias. La rúbrica lo que busca, como ustedes ven ahí, es definir distintos descriptores. Voy un poquito previo y es primero definir distintos criterios de evaluación. Cuando hablamos de criterios de evaluación, lo que estamos diciendo es ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluarles a nuestros alumnos? Es decir, pensemos en ese proyecto, que es diseñar una organización
que brinde un producto o un servicio que contribuye a una causa económica, social y ambiental. Ok, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué nos importa de ese proceso? Nos importa la descripción detallada de la problemática. Ok, ahí tenemos un criterio de evaluación. Y entonces, una vez que definimos ese criterio de evaluación, la siguiente pregunta es, ¿qué es para nosotros una descripción detallada que es excelente, que es la mejor, que nos sorprendería? Bueno, lo que vamos a hacer es, y es lo que ustedes ven aquí, que ve como experto y descriptor 1, vamos a ir describiendo los descriptores. Si vamos a detallar, vamos a describir cómo sería una descripción de la problemática que es excelente. ¿Y qué sería para nosotros una descripción de la problemática, dice novato, los nombres los podemos poner nosotros, o que no es suficiente? Lo cual el alumno lo que va a ir viendo es qué es lo que vamos a mirarle, cuáles son los criterios de evaluación, y para cada criterio y nivel, ¿qué es lo que esperamos de ellos? Los criterios de evaluación, el objetivo es que no hagan referencia solo a una materia, a una asignatura, sino a varias. Y entonces los docentes involucrados en este proyecto pueden participar en la cuantificación de los criterios que les corresponden a cada uno. Como así también puede haber criterios que sean transversales para todos. Por ejemplo, la escritura, ¿no? Recuerdo que Marcela y Maggie el lunes pasado hablaban de cómo promover la lectura. Bueno, en muchos casos nos pasa que hay alumnos que les corregimos algún error de ortografía y somos profesores de contabilidad y quizás nos dicen, no, eso lo hace la de lengua y literatura, no lo hace el de contabilidad. Bueno, de esta manera lo que se busca es que el criterio de ortografía, de gramática, de coherencia, de redacción, sea un criterio más de evaluación y sea parte y tenga una cuantificación. Y la nota final va a surgir de una ponderación de cada uno de estos criterios de evaluación. El objetivo de esta rúbrica es armarla con anticipación. Y digo, es armarla antes de lanzar el proyecto, para socializarla con los alumnos, para que los alumnos, desde el momento inicial, sepan qué es lo que vamos a mirar. Y también democratizarlo con ellos, es decir, que ellos vean esta rúbrica, que ellos lean esta rúbrica, dedicarle una clase para que ellos vean cómo funciona esta rúbrica y que si hay algo de esa rúbrica que no se entiende, que no comprenden o incluso que les parece injusto, poder hablarlo abiertamente con ellos. Es decir que como el proyecto es una co-construcción entre ellos y nosotros como docentes que los acompañamos, la rúbrica también. Obviamente siempre todo está en el marco de un contrato pedagógico, en donde hay elementos que se co-construyen y hay elementos que son no negociables. Pero el objetivo de la rúbrica es poder acompañar ese proyecto con una herramienta que nos permita, al finalizar el proyecto, no solamente mostrar la utilidad de la disciplina, la utilidad de los conocimientos del contador público para el diseño y ejecución de esta organización, sino también para poder concluir la materia. Entonces, antes de pasar al espacio de preguntas, el objetivo, lo que les proponemos, es lograr en los alumnos
un aprendizaje significativo. Por eso hablábamos de las experiencias, por eso hablamos de que lo vivan en primera persona, por eso hablamos de las emociones, es decir, que se angustien, que les dé bronca, que se motiven, que se inspiren, porque si algo no se aprende desde la emoción, no se aprende de la primera persona, no se aprende desde vivirlo en carne propia, no es sostenible en términos de Liliana, que lo mencionó hoy al principio. No es significativo, no es una columna firme en un edificio. No se sostiene, no se aprende para siempre. En algún momento se va a terminar diluyendo. Con un estudiante motivado, con un estudiante que sea el protagonista, que permita mostrar cómo las distintas disciplinas se integran entre sí y donde pueda ver la importancia, la utilidad de los profesionales en ciencias económicas y en particular del contador público. Todo esto que decimos no es fácil, no es sencillo, no es soplar y hacer botellas. Y por eso lo que queremos como parte, y aprovechando que todos ustedes han estado interesados y se han sumado a esta charla, les vamos a compartir ahora, antes de pasar al espacio de preguntas, un link a un Google Form, lo vamos a poner ahora en el chat, para que ustedes puedan, si tienen interés de sumarse, inscribirse. Y lo que vamos a hacer es, con este equipo, vamos a comunicarlos luego con ustedes para poder pensar juntos cómo llevar adelante un proyecto de este estilo en su colegio, en su institución, en la materia en la que ustedes dictan, y ayudarlos en el desarrollo para también tomarlo como ejemplo, para luego poder ese ejemplo práctico, real, que no quede solamente en lo que dijo Matías y Liliana hoy 10 de abril, poder tenerlo como ejemplo para luego difundírselos y mostrárselos a otros de que esto es posible. Voy a compartirles ahora en el chat, y la idea es aquellos que estén interesados, lo que les pedimos es completen este formulario, y con ese formulario lo que vamos a hacer es, luego nos vamos a estar contactando con aquellos que estén interesados. Ahí fíjense, si van al chat, está el formulario, son unas pequeñas preguntas, y mientras vamos respondiendo preguntas que vayan apareciendo y que han aparecido a lo largo de la charla tanto de Liliana como mía, no dejen de ir sumándose, que con gusto, y el objetivo nuestro, de vuelta, es que esto no quede solamente en un contenido teórico, sino que también tenga una posibilidad de llevarlo a la práctica, con el interés de que podamos ayudarlos a ustedes, que son quienes están ahí en el aula, en comunicar bien esa utilidad, esa performatividad, esa importancia del contador en el mundo de los negocios, en el mundo de las organizaciones, como así también el resto de las profesiones en ciencias económicas. Bueno, dejo espacios para preguntas, consultas que hayan tenido. Bueno, gracias Matías. Tengo una primera pregunta para Liliana. Un colega nos dice que se le ocurre que sobre todo ahora y luego de la pandemia, los alumnos prefieren el trabajo individual por sobre los grupos, y entonces pregunta, ¿qué 2 o 3 estrategias recomendarías para motivar a los alumnos de carreras en ciencias económicas o del ciclo secundario a trabajar en grupos? Bueno, este trabajo evidentemente es más valioso cuando se hacen grupos, se intercambian ideas. La verdad que pensamos desde el punto de vista de la ejecución, complica un poco que un solo alumno desarrolle todo. No tiene la posibilidad de intercambiar ideas. Habría que ver cuáles son los motivos de que ese alumno no quiere formar en grupo. Acuérdense que en momentos de la pandemia aprendimos a trabajar vía Zoom, como estamos trabajando ahora. No es necesario reunirse, que a veces eso es lo que complica el desarrollo de una actividad. En principio,
que a nosotros nos ha sucedido seguramente en la práctica que alguno quiere trabajar solo por malas experiencias o lo que fuere, es un trabajo más complicado y realmente no tan beneficioso, digamos, porque no se cumple con ese objetivo del trabajo colaborativo. No sé si te respondo a la pregunta que hicieron, pero en realidad acá es para trabajarlo en equipo. Buenos equipos donde todos participen, todos colaboren. Bien, gracias Liliana. Un par de colegas nos preguntan, en realidad nos informan que son docentes universitarios y si se pueden sumar también a este programa o si solamente es para docentes del ciclo secundario. Bien, ahí respondo. El programa está orientado inicialmente a docentes del secundario, pero yo extiendo la invitación para que también se sumen al Google Form que estamos compartiendo, porque también podemos lograr armar equipo entre este equipo del que estamos hablando y los docentes que puedan sumarse del secundario para trabajar en conjunto con las distintas instituciones. La idea es lograr una comunicación fluida entre los dos niveles, el nivel medio y el nivel universitario. Gracias, Matías. Consultan cómo serían los próximos pasos si aceptamos trabajar con ustedes en un proyecto piloto. Bien, paso a responder. Bueno, buena pregunta. La idea es, ustedes completan el formulario, luego vamos a estar contactando con ustedes. Primero vamos a recibir todas las respuestas para entender bien la localización de los colegios, cómo como equipo nos vamos a ir distribuyendo. Y la idea es que luego nos vamos a contactar con ustedes, por eso ahí también le pedimos teléfono y mail, probablemente puede ser por mail y luego por teléfono, para combinar, primero darles más material, luego que ustedes puedan ir llevando al aula e ir pensando previamente cómo ir haciendo estas actividades para en el aula llevar adelante cada uno de los proyectos que ustedes desarrollen. Gracias, Matías. En nuestro colegio siempre hicimos y hacemos un taller de microemprendimiento en el último año. ¿En qué se diferencia esto con lo que ustedes proponen? Bueno, contesto yo. Sí, todos alguna vez en la escuela secundaria, y recordamos las propuestas de Balsecchi, es hacer el microemprendimiento, pero en realidad pensemos, esa propuesta que hacíamos, ¿responde a todo esto que propuso Matías? ¿Integramos distintas asignaturas? ¿Trabajamos con distintos colegas? ¿O era simplemente una forma de que los chicos pudieran, por un lado, por definir el precio, hacer la publicidad, pero no calculábamos en realidad, algunos lo hacíamos, la determinación de los costos y la determinación de los precios, pero en forma individual, sin trabajar con distintas disciplinas, tal cual está planteado esto. No sé, el que hizo esta pregunta, hágase a su vez si responde a lo que acaba de comentarnos Matías, de esta propuesta integral. Ailey, perdón Sergio, te complemento porque es muy buena la pregunta y siempre cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos vuelve a esto. Algo que quiero complementar es, lo digo muy técnicamente, ¿no? No estamos inventando la pólvora, pero porque probablemente mucho lo que ustedes hacían y hacen cuando están trabajando con los alumnos un microemprendimiento, lo vuelvan a hacer. El punto es el punto de partida, que haya, como dijo Liliana, ¿no? Una pregunta inicial que centre al alumno, más que nosotros ya plantearles la consigna de partida. Es, bueno,
¿Cuáles son las problemáticas que ustedes tienen en la comunidad? Ok, ahora pensemos, ¿cómo podemos solucionar esas problemáticas desde las herramientas que tenemos en la gestión de las organizaciones y en la disciplina contable? Una colega nos informa que en La Pampa coordinan una propuesta de extensión con los colegios secundarios, donde los alumnos de sexto año conviven la experiencia en aulas universitarias durante una semana. Es un buen ejemplo también de cómo coordinar entre las distintas etapas de la instrucción, ¿sí? Tengo una Bueno, pregunta más, dice, al trabajar en equipos, la evaluación se define para el equipo y para cada integrante. ¿Cómo podrías evaluar a cada uno de los socios del equipo? bueno, la idea, el tema más problemático y que nosotros sabemos que una de las formas es esa rúbrica que nos indicó Marcelo, es cómo evaluar. Acá entramos a analizar las evaluaciones formativas, ver paso a paso cómo se va desarrollando la tarea, cuál es la responsabilidad asignada a cada uno de ellos. En alguna época de mi experiencia, yo les hacía hacer en cada reunión que los chicos hacían un acta y a ver si esa acta de compromiso existía. Obviamente que un trabajo general de equipo es una evaluación parcial. A mí lo que nos interesa a todos, ¿qué es? Es que el conocimiento lo logren todos. Si bien también sabemos cómo se trabaja en las empresas actualmente, en equipo, por proyectos también. O sea que, de cierta forma, al tratar de vincularlos, los estamos adiestrando a su futuro profesional. Ya no estamos en forma aislada desarrollando algo. Combinamos distintas estrategias, las conversamos, tenemos propuestas, tenemos evaluaciones y ahora acuérdense que los proyectos actuales casi no tienen jefes, tienen el desarrollo de una palabra del dueño del proyecto y cada uno desarrolla la tarea asignada. Complemento, Sergio, a Liliana. Liliana fue el punto y es muy importante que nosotros a nuestros alumnos también les comuniquemos cómo se trabaja hoy en una organización y cómo se evalúa hoy a las personas que trabajan en una organización. Y también pensando no solo en quien trabaja en relación de dependencia, sino también en quien trabaja como profesional independiente, cómo trabajamos como profesionales independientes, que en muchos casos como contadores públicos tenemos que dialogar con abogados en un proceso de reorganización societaria, sino también mostrarles cómo nuestros clientes nos evalúan, nos dan su ok si están de acuerdo o no están de acuerdo con el servicio. Yo doy un ejemplo que lo apliqué en la universidad, es implementar algún que otro instrumento de evaluación 360 grados, en donde los alumnos tengan la posibilidad también de evaluarse a ellos mismos en forma confidencial, es decir, que solamente yo como docente recibo esas evaluaciones, pero siempre el punto acá es, no vale, no sirve evaluar 360 grados si no antes preparamos una clase en donde a los alumnos les enseñamos de qué se trata con evaluar 360 grados y cómo una organización en muchos casos utiliza una herramienta de evaluación en 360 grados. Es otra herramienta que doy que también puede ser de utilidad y se puede definir, bueno, el 30% de la calificación la define el docente, perdón, el alumno, y el 70% de la calificación la define el cuerpo de docentes. Bueno, El tema de ahí, sí, perdóname, Sergio, ahí entramos en el tipo de evaluación entre pares. O sea Correcto. que la posibilidad de que entre ellos se justifique la presencia, cuáles son los ítems que van a considerar en esa evaluación entre pares
y también la evaluación puede ser de docentes, que evalúo yo, evalúo a mi compañero de otra asignatura, y ahí vamos a obtener distintas visiones, pero el objetivo, acuérdense, que es lograr el conocimiento de todos, el actuar y las habilidades de todos. Sí, Sergio. Respecto a eso que comentabas recién, hay una última pregunta. Ustedes mencionaron la importancia de enseñar habilidades además de contenidos. ¿Cómo evaluarías una habilidad? Bueno, justamente evaluamos cómo, con el producto, cómo lo lograron. O sea que acuérdense que tenemos la evaluación formativa, la evaluación sumativa, o sea, había que lograr tal habilidad. ¿Lo logró el alumno? Bueno, cambia. Ya no lo vamos a evaluar con una pregunta. ¿Evaluó usted el conocimiento? Sino ver cómo lo logró. O preguntas en base a qué procedimiento utilizó para llegar al producto final. O sea, tenemos que pensar muy bien esa práctica que se propone y no limitarnos a un multiple choice, simplemente sin ninguna definición determinada y con total objetividad, sí, pero no nos permite evaluar una propuesta. Y acuérdense que la evaluación tiene que estar acorde a las características del alumno. ¿De acuerdo? De complemento lo que plantea Liliana. Primero, como bien dice Liliana, es importante incluirlo en el criterio de evaluación de la rúbrica. Ahora, en segundo lugar, es importante que nosotros acompañemos a los alumnos en el proyecto y cuando emerjan problemas, problemas de trabajo en equipo, problemas de gestión de conflictos, problemas de falta de empatía, nos hagamos del lugar para marcar ese problema, para proponerles alternativas de solución de ese problema. Y luego, algo que nosotros no nos metimos, pero me parece interesante como herramienta final para que ustedes puedan incorporar, es lo que llamamos metarreflexión. Cuando hablamos de metarreflexión es que el alumno al finalizar el proyecto pueda describir, puede ser a través de un video, puede ser a través de un escrito, la experiencia propia de todo el proyecto, cómo lo transitó, ¿no? La metarreflexión es reflexionar sobre el proceso en sí mismo. Y ahí es clave que nosotros los podemos utilizar como un elemento de evaluación. Identificar en qué medida el alumno en ese escrito, en ese video, incluye o no incluye estos problemas que más allá de los contenidos fueron emergiendo, como digo, conflictos del equipo, problemas de negociación por falta de recursos, problemas de planificación, problemas por no saber a quién consultarle, y en qué medida los identifica y no los identifica, y ese criterio de los identificó o no los identificó puede ser un criterio nuestro de evaluación. Y ahí lo que estamos motivando a nuestros alumnos, en línea con esto de que hablamos de lo experiencial, de lo emocional, es que ellos puedan pensar sobre el mismo proceso en el que vivieron y no termine todo en una nota, aplausos y se acabó. Bueno, lo que quería comentar, que se me ocurre con el comentario que hizo Matías, estamos trabajando, ¿qué pasa en la comunicación en el grupo? O sea, el tono en que se están refiriendo, si yo dejo participar a los demás, si me quiero hacer el dueño del proyecto y no dejo que los demás elaboren nada, que crean nada. Eso es importante, acuérdense lo que nosotros conocemos como teoría de la comunicación. La actitud que tiene que tener un encargado, un jefe con su equipo. El tono es diferente porque el que escucha, el receptor, no entiende lo mismo
que del mensaje que se quiere emitir por parte del emisor. O sea que entramos ahí en otras de las áreas de las disciplinas vinculadas a las ciencias económicas. Bien, Liliana, muchas gracias. Cerramos el ciclo de preguntas, siendo ya las 4:25. Creo que estamos dando por cerrada esta segunda charla del ciclo de 2, o sea, la última. Claudia, ¿cómo estás? Te cedo el cierre. Bueno, genial. La verdad que muy interesante todo lo que nos propusieron Liliana y Matías. Todos aprendemos en estos momentos y me quedo con el desarrollo de habilidades, ¿no? Esto que planteaban y preguntaban y que tratamos en los distintos encuentros. Creo que es la gran perla que se puede llevar el estudiante de su formación secundaria, el saber hacer, ¿no? Y el saber hacer, como decía Liliana, lo podemos medir desde si se saben comunicar, si saben usar herramientas tecnológicas. Creo que con una mirada tan integral en un proyecto es mucho más sencillo evaluar habilidades. Y lo otro que quería agregar, como para cerrar, es que tratemos de buscar mucho trabajo áulico, o sea, que estemos presentes con ellos. No sirve mucho el trabajo en grupo que mandamos a hacer a las casas porque se pierde esta conexión con el otro. Busquemos que esa conexión con sus pares, esa conexión con el docente como consultor, esté presente en el aula. El tiempo de aula tiene que ser muy valioso. Los estudiantes tienen que querer ir al aula porque ahí es donde sucede el aprendizaje. Creo Muchas que gracias, Claudia. podemos seguir así trabajando todos juntos, ¿no? La verdad que fue una linda experiencia y ojalá muchos quieran sumarse a este proyecto. Muchas gracias, Claudia, y dejamos las palabras finales para el anfitrión de este curso, Marcelo, Silvio, los que quieran despedirse. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, gracias a los panelistas, a todo el equipo que en realidad hoy expusieron Liliana y Matías, pero hay un equipo que está trabajando en esto. Hay algunos de ellos como Sergio, Claudia, Marcela y Magdalena los ven aquí, pero también hay mucho trabajo para que esto obtenga su fruto. Ojalá que puedan adherir a esta iniciativa y poder avanzar en esto. Es intención de la Federación de Consejos promover las vocaciones hacia las ciencias económicas y para eso el rol de los docentes es clave. Así que gracias a todos y también a la institución que nos permite vehiculizar esta iniciativa. Y gracias a los participantes que, más allá de que adhieran o no al proyecto, nos tomaron su tiempo para poder participar de estas charlas. Muchas gracias. Gracias a todos y nos estaremos viendo en los cursos. Los convocaremos a través de la Federación una vez que tengamos toda la data de los formularios que nos vayan enviando, ¿sí? Muchísimas gracias por participar a todo el país. Nos estamos viendo pronto. Gracias, equipo. Gracias, Federación, también. Gracias, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Esperamos respuesta.